Buenas tardes. Hoy miércoles, todos los miércoles a las 14 horas, se nos ha hecho costumbre y esperamos hacerlo por mucho tiempo. Tenemos ya aproximadamente unos 4 meses en forma de trabajo interno, comentando los casos que nos llamaron la atención durante la semana. Bien, en esta ocasión tenemos y agradecemos la presencia del doctor Santiago Urquiza, mejor conocido como Santurqui, y sabemos de los casos interesantes que él ha tenido, sobre todo la patología de su región, ¿verdad? No cabe más, vamos a presentar al doctor, aquí lo tenemos, y él le vamos a dar ya el micrófono. Pues muy buenas tardes, doctora Yasmín, doctor Juárez, agradezco mucho la invitación y los felicito por esta iniciativa. Espero que los demás compañeros de trabajo se animen para seguir haciendo esto más grande y de provecho. Vamos a iniciar. Me pidieron de favor que les trajera la patología. Tenemos muchísimos casos allá en nuestra región de Palenque, Chiapas, ¿sí? Al norte de Chiapas, a hora y media de Villahermosa, Tabasco. Y de toda la patología que tenemos, voy a insistir nuevamente, una vez más, con esta patología de ascariasis intestinal. Muy bien, vamos a comenzar con las diapositivas. Como título, utilidad de la ecografía abdominal en el diagnóstico de ascariasis. Un servidor lo presenta, Felipe de Jesús Santiago Urquiza, laborando actualmente en Clínica Santo Domingo, Palenque, Chiapas, México, abril 2016. Como introducción, la parasitosis intestinal es uno de los problemas de salud pública más prevalentes en países en vías de desarrollo como lo es nuestro país. Y sabemos, todos los médicos, incluso gente del gobierno, que es de mucha importancia esta patología. ¿Por qué? Porque prácticamente es de gente pobre y gente que no tiene recursos, ¿sí? Que vive prácticamente, pues, ahora sí que en la pobreza, ¿no? Arcaicos. Afecta a la población de estratos socioeconómicos bajos con deficiencia de saneamiento básico, como lo son la disponibilidad de agua y el drenaje, que prácticamente son básicos, ¿no? En cuanto a Chiapas, esto prevalece en zonas rurales y urbano-marginales por las condiciones ecológicas favorables para la transmisión. Importante, condiciones ecológicas favorables para la transmisión, como cuál, mala higiene, saneamientos y pobreza extrema. Esta patología es muy preocupante debido a que los más afectados son la comunidad infantil. Según la literatura que yo revisé, los más afectados son infantiles y gente del sexo femenino, llegando a producir obstrucciones mecánicas, colecistitis, desnutrición, en algunos hay apendicitis y por consecuencia peritonitis en casos extremos. Cuanto a antecedentes, los miembros del orden Ascaridida, que es de la superfamilia Ascaridoidea, son por lo general relativamente grandes. Están provistos de 3 dientes, bien desarrollados, un esófago cilíndrico y músculos corporales celomiarios. Este gran nemátodo es de forma alargada, cilindroide y con un terminado en punta roma por delante, y es más delgado por su extremo posterior. Algo muy importante de que menciona la literatura es que la longitud de las hembras son arriba de 45 centímetros, con un diámetro aproximado entre 4 y 5 milímetros, y en cuanto a los machos deben de ser de 25 centímetros o menos, con un diámetro de 3 milímetros respectivamente. La infección humana con este tipo de parásitos se adquiere como al tragar plenamente huevos larvados procedentes del suelo contaminado. Recordemos que los factores antes mencionados más predisponentes ante esta patología son el suelo, la contaminación habitual y las heces fecales, así también como viene siendo la humedad y prácticamente la lluvia en nuestro estado de Chiapas, pues es en junio, julio, abril. Entonces esto favorece mucho a este tipo de patología. Aquí tenemos una imagen en la cual podemos observar
cómo están prácticamente los huevos no fértiles en el suelo. ¿Qué pasa? Recordemos que es en la patología mayormente en los pacientes infantiles. Están los niños jugando con la tierra, clásico, niño jugando con la tierra, y ahí donde nos encuentran, pues prácticamente empiezan a jugar, se van a comer la casa, no se lavan las manos, no le cortan las mamás no le cortan las uñas. Entonces ellos ingieren este tipo de huevos, prácticamente estando en el tracto gastrointestinal. Estos huevecillos se vuelven adultos, y de adultos tienen la patología mayormente digestiva, aunque también pueden tener patología pulmonar. Muy bien. La escariasis intestinal suele tolerarse bien, a menos que la infección sea muy intensa. Esto depende de prácticamente cuántos parásitos tiene el individuo que tenga esta patología. ¿Qué es lo que mayormente ocasiona esta enfermedad? Producen en el paciente cólico, anorexia, desasiego. El paciente prácticamente, la mayoría que yo he visto particularmente, llegan con un estado de nutrición bajo. Y algo muy importante que debemos tomar en cuenta es que lo más, vamos a llamarle lo más severo que puede producir esta patología es un hilio mecánico, produciendo prácticamente, haciendo que el paciente termine en el quirófano. ¿Cómo es su diagnóstico de esta patología? Algo muy importante. Aquí me llama mucho la atención porque a pesar de que revisé libros de ecografía, literatura de parásitos, lo único que lo menciona es en los libros de parásitos. En ningún libro de ecografía menciona este tipo de patología, ¿sí? Tampoco estoy diciendo que estamos encontrando el hilo negro del ultrasonido, pero es muy importante esta patología, y más en mi región de Chiapas. Menciona que la escariasis intestinal se diagnostica a menudo a consecuencia de un estudio radiográfico del aparato gastrointestinal con sulfato de bario como medio de contraste. También menciona que un grupo de gusanos que está situado en paralelo entre sí, llena la luz intestinal del huésped, produce una sombra radiológica de línea paralela que se ha denominado el signo del tranvía. Hay que tener en cuenta esto del signo del tranvía, ¿sí? Y en otra literatura de parásitos, no de ecografía, menciona que es posible detectar ascariasis lombricoides mediante ultrasonografía, tanto a nivel intestinal como en vías biliares en sus migraciones erráticas. Incluso cité la bibliografía por si alguien gusta corroborar el dato. ¿Qué es lo que hacen cuando llega un paciente que se sospecha, y rara vez se sospecha de ascariasis lombricoides? Lo que hacen es darle al paciente, le dan directamente el tratamiento, o lo que hacen es mandarlo a un coproparasitológico. Muchas veces hemos tenido en nuestra institución donde labora actualmente, hemos tenido coproparasitológico que son falsos negativos, ¿sí? Entonces ahí es donde entra importantemente el trabajo de la ecografía. En cuanto a tratamiento, el palmato de Pirantel, mebendazol, piperacina, albendazol, ahí se encuentran las dosis en pantalla. Mayormente nosotros hemos usado, y se los digo porque pues prácticamente nosotros vemos y después vemos al paciente, lo tratamos en nuestra institución, después regresan, nos volvemos a revisar y prácticamente ya están, entre comillas, limpios, ¿no? Y después lo volvemos otra vez a desparasitar y volver a revisarlos. La piperacina nos ha dado muy buenos efectos, que se administra a dosis de 75 miligramos por kilo de peso, ¿sí? Al día, máximo 3.5 gramos durante 2 días. Esto tenemos que repetirlo nuevamente a los 7 días y después al mes, para ver si no quedaron huevecillos o recidivas, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la piperacina? Prácticamente la piperacina bloquea el sistema nervioso, ¿sí? El sistema nervioso de este parásito, y lo que hace es que prácticamente se queda estático, ya con la movilidad por lógica de la peristalsis del intestino, ya todo este parásito sale en las heces fecales. El pronóstico, bueno, en la mayoría que nosotros hemos diagnosticado y tratado es excelentemente, ¿sí? El paciente se recupera muy rápido, ya no llega con dolor, el paciente incluso sube de peso, ¿sí?
Y profilaxis, como mencioné anteriormente, se debe de dar este paciente que tenga esta patología, se tiene que dar a los 30 días después, 40 días, darle otro dosis de desparasitante por si quedaron recidivas, para erradicar completamente este tipo de patología. Bueno, y ante todo esto, ¿cómo está la parasitosis? Yo hablo aquí de parasitosis, todo muy bonito, pero ¿y la realidad actualmente cómo está la parasitosis en nuestro México? Algo importante es que la parasitosis intestinal son causadas por protozoarios y nemátodos, y en nuestro país ocupa una de las 20 causas principales de enfermedad actualmente. Aquí tenemos en pantalla un cuadro de la parasitosis más frecuente en México, y vemos claramente cómo los helmintos de nemátodos intestinales encontramos a la ascariasis, con una transmisión fecal oral, forma infectante, huevo, larva filaria, en intestino delgado, en hombres. El huésped definitivo es obviamente el ser humano, ¿no? Y reservorio el humano. Pero aquí recordemos que el más afectado es el infantil y en pacientes femeninas. La incidencia de enfermedades parasitarias por grupo del mito. Aquí tenemos esta gráfica, ¿sí?, donde tenemos que tener en consideración que la mayoría de los pacientes que tienen ascariasis se han detectado en región centro, sur y oriente de nuestro país actualmente. Esto es demasiado importante, porque si nosotros nos podemos a pensar desde México prácticamente, Veracruz, Oaxaca, Tehuantepec, Tabasco, Chiapas, todo esto es prácticamente incidencia de infección, ¿no? Y hay que tener en cuenta que esta patología actualmente existe. El porcentaje de incidencia por grupo de mitos en la República Mexicana, fíjense ustedes, el 24% está ocupando las ascariasis, es una tasa muy elevada. Actualmente no existe literatura científica acerca de ascariasis diagnosticada por ecografía. Sí pueden ustedes entrar a internet, en español, en inglés, van a encontrar varios documentales o varios casos, pero son los famosos reportes de un caso, y la mayoría de estos casos están en América Latina, ¿sí? Principalmente en Honduras, El Salvador, es donde se encuentra Panamá, en Cuba también se encuentra este tipo de patología, y la mayoría de esos casos se han diagnosticado porque se ven en vesícula biliar. Ninguno menciona que en intestino, todos mencionan esos casos que en vesícula biliar detectan el parásito. Ante esto, ¿cuáles son las ventajas del ultrasonido? Bueno, como todos nosotros sabemos, un costo-beneficio, no usa radiación, no usa ningún tipo de contraste, se puede repetir a cualquier momento, a cualquier hora, sin efectos secundarios, es muy preciso y es de fácil acceso a comunidades, en este caso, comunidades de la sierra. Ante esto no existe una imagen patognomónica, ya que no se ha descrito la enfermedad descrita por ultrasonido. Sin embargo, lo que nosotros hemos detectado es que son imágenes alargadas, serpentiformes, bien delimitadas, que son paralelas entre sí, pueden ser hiper o hipoecogénicas con una luz anecoica en su interior, simulando, como mencionábamos anteriormente, a las vías de ferrocarril o el signo del tranvía, sin proyectar sombra sónica posterior, sin flujo vascular al doble color, con un diámetro de 2 a 6 milímetros. Pueden tener o no movimientos serpentiformes, porque hay a veces que se encuentran en paquetes y son tantas que no se ven los movimientos, ¿sale? Bueno, esta es una lista de algunos pacientes que tuvimos ahí en el consultorio, y cómo fue lo que se encontró. Se detectó masculino, femenino, mayormente en el intestino, en colédoco, en vesícula, ¿sí? Bueno, en total se observaron 20 pacientes con ascariasis, de los cuales se observaron 3 en vesícula, 2 en el colédoco y 15 con parasitosis en el intestino. La mayoría fue del sexo femenino, y donde más se reportaron fue en el mes de abril, julio y noviembre, que es curiosamente cuando más fuerte está el calor y de repente se suelta una lluvia y empieza a proliferar todo este tipo de patología, hace que prolifere todo este tipo de patología. Bueno, en cuanto a conclusión, la ecografía
Ustedes mismos dirán si son una herramienta muy útil, rápida y económica y precisa en la detección de ascariasis abdominal. Algo importante es que definitivamente la mejor manera de evitar este tipo de patología es la prevención sanitaria, ¿sí? Dar desparasitaciones adecuadas en nuestra comunidad rural y, por qué no decirlo, en nuestra capital y en nuestra ciudad también, nuestro pueblo, ¿sí? La detección precoz del vehículo de transmisión, darlo oportunamente por ecografía. Recomendaciones. Lo que recomiendo es que todos los pacientes, niños que les lleguen a ustedes de 10 años para abajo, importante y obligatorio revisar con transductor lineal, si es que lo tienen, hacer un rastreo intestinal con intención de observar este tipo de patología. La bibliografía la tenemos aquí y voy a presentar algunas imágenes. En esta imagen observamos una vesícula, ¿sí? Y en su interior vemos presencia de ascariasis. Vemos prácticamente en colédoco la presencia de ascariasis. Aquí observamos una vesícula con ascariasis y con un pólipo interno. Miren, observen esta imagen donde están las flechas, prácticamente parece como si fuera una agujeta, ¿no? Entonces se observa aquí la imagen del parásito dentro del colédoco. Dos pacientes he visto con colédoco y ninguno de ellos tenía ictericia, algo muy importante también. Tenemos nuevamente el parásito en colédoco. Estos son los que hemos observado en intestino, que es donde pues prácticamente es muy aparatoso esta patología. Observamos las imágenes serpentiformes o ondulatorias. Sí, la tenemos. Seguimos nuevamente observando estas imágenes. Miren esta imagen que tenía aproximadamente 4 milímetros de diámetro. Esta es de forma serpentiforme. Todas estas son en intestino. Otra imagen, nuevamente en intestino. Otra imagen, no siempre van a ser hipoecogénicas, ¿sí? Incluso las podemos ver de este tipo, donde se observa la imagen como en riel, pero interno también tiene una imagen ecogénica en su interior. Observamos nuevamente la presencia de ascariasis intestinal, ¿sí? En vesícula nuevamente. Muchos de los, bueno, de hecho a todos los pacientes que estamos viendo aquí son los pacientes que hemos tratado y actualmente tenemos muchísimos más pacientes actualmente y se les da tratamiento de piperacina. Les digo, ¿saben qué? Regresen después de que expulsen esto, vienen los pacientes y miren, observamos, recuerden, las hembras de 45 para arriba y los machos de 25 para abajo. Aquí tenemos dos imágenes de un paciente que nos hizo el favor de llevar lo que expulsó. Igual tuvimos un paciente, recuerden que la piperacina puede ocasionar oclusión mecánica y ese paciente tenía demasiados. Decidimos darle piperacina, sin embargo aquí tuvo una oclusión mecánica y el paciente terminó, es el único que hemos tenido que terminó prácticamente en quirófano. El paciente no era tanto que terminó en quirófano y estas imágenes también son de un servidor. Se observa prácticamente el intestino prácticamente lleno a replexión y aquí posteriormente donde se le extrajo la presencia de ascariasis intestinal, ¿sí? Seguimos viendo las imágenes. Se le hizo una anastomosis también al paciente, ¿sí? Aquí tengo también un frasco de lo que expulsó una paciente, cortesía de la doctora Beatriz Colmenares Alamán. Ya se está detectando en Frontera, Tabasco, ya se está detectando en Villahermosa, Tabasco, se está detectando también pues de mi región, Palenque, Chiapas, Salto de Agua, que prácticamente estamos viendo esto pues a diario, ¿no? Otra imagen cortesía de la doctora Beatriz Colmenares. Y aquí, pues prácticamente de un servidor, ¿no?
Listo. Voy a pasar las imágenes. Ahorita les quiero mostrar el frasco con las lombrices. Vamos a enseñarles unos frasquitos de cómo son. Sí. ¿A qué cámara lo ponemos? ¿La cámara? ¿A qué cámara? ¿Aquí? ¿O los alzo? No hay problema. Prácticamente estos son los resultados que hemos obtenido de algunos pacientes. Ya no quise traer de todos porque se está un poquito retirado el camino, ¿no? Pero podemos observar que lo que realmente la ecografía nos está dando, nos está enseñando, es realmente cierto. Realmente este tipo de patología pues, prácticamente pues existe y son de gente pobre. Acá tenemos otro frasco también de otro paciente, ¿sí? Entonces, si a ustedes les llega en su gabinete algún paciente que es de Chiapas, pues prácticamente ni lo duden, ¿no? Hay que revisar intestino, hay que revisar vesícula biliar, colédoco para ver si no tiene este tipo de patología. Y pues prácticamente aquí hacemos hincapié en que tengamos en cuenta este tipo de patología y prácticamente que se dé a conocer en varios lugares, porque pues Chiapas, por no decir, es uno de los más pobres de nuestro México actual y no tenemos sistemas de salud, ¿sí? Entonces, gracias a esto se va a hacer la campaña en el 2017 y próximamente les daremos resultados, ¿sí? Agradezco mucho la atención prestada. Bueno, pues sí, doctor, muy interesante y bien detallado, ¿verdad? Todo el padecimiento, ¿verdad? Inclusive pues con las muestras en vivo, ¿verdad? Que bueno, efectivamente son de muy frecuentes allá en su región. Estas, por ejemplo, que usted nos enseña, ¿son de adultos? La mayoría, uno sí es de adulto, que son las más delgadas. Las más grandes las hemos encontrado nosotros en pacientes infantiles, ¿sí? Y mayormente los más afectados es la gente infantil, femenina mayormente, pero femenino estamos hablando de 3:1 aproximadamente. ¿Qué relación puede haber entre la edad y el tamaño de la lombriz? Pues aquí depende mucho de prácticamente el tiempo de evolución de esta patología. Gente que me menciona, doctor, ¿sabe qué? Es que mi hijo apenas se acaba de iniciar con náuseas, tiene cólico abdominal, ya lo revisamos y mayormente la patología no es tan drástica cuando el paciente ya los expulsa. Sí hemos tenido prácticamente como 2 casos que sí son totalmente drásticos. Desde que pongo el traductor digo, Dios mío, este paciente está infestado prácticamente, y estos pacientes son los que tenemos que tener en cuenta con más cuidado. ¿Por qué? Porque pueden hacer el hilio mecánico, ¿no? Pueden hacer la obstrucción mecánica. Dentro del ciclo del Ascaris en el humano, el área se llama es milimétrica y puede ir colédoco y entrar a vesícula. También se dice que hay una parte de su ciclo que va, inclusive llega a pulmón, por eso hay un área, a veces pasa que tiene una especie de proceso respiratorio, pudiera ser como una gripa, podemos decir, transitoria rápida, y pudiera ser parte del ciclo también de las Ascaris. Pero es muy interesante y sobre todo en vesícula, pues hay que buscar. Sí, prácticamente aquí se trata de buscar, ¿no? Si el paciente va es porque le duele algo, hay que buscar, hay que investigar qué es lo que está pasando. Y efectivamente, doctora Yasmín, es muy importante lo que toma en cuenta en cuanto a pulmón. ¿Por qué? Porque hay una parte en que el pulmón está afectado y la literatura menciona que es una neumonía eosinofílica. Sin embargo, se nos pasa por alto este tipo de patología hasta que no llega en etapa adulta. En etapa adulta prácticamente, que es donde podemos localizar la enfermedad. Sí, doctor. Interesante.
Muchas gracias, doctor. Gracias. Es excelente su trabajo, agradecemos su presencia, sabemos que parecería que estuviera muy cerca, pero pues está un poquito lejos.